Hola, buenos días a todos. A mí voy a hablar ahorita del tema que me tocó para discutir en esta mañana. A mí me tocó el tema de la pérdida y la pena. La razón por la cual yo escogí este tema es porque cuando estaba leyendo sobre el tema de la pérdida y pena dije, bueno, cada vez que uno piensa en pérdida, más que todo en mí mismo, yo pienso en cuando se pierde a un ser querido. Ese fue el motivo en el cual yo quise profundizar más este tema, para aprender y saber qué es lo que se tiene que hacer con las personas que pierden a alguien, no nada más a un ser querido, sino a un amigo, un compañero, un familiar. Cuando más estuve profundizando más y más este tema, entendí y aprendí que a veces la pérdida se puede distribuir en diferentes cosas, en diferentes temas, en diferentes tipos de pérdidas, ¿verdad? Entonces, pero lo normal o lo común de cada de todas esas pérdidas es en la forma en el que se devuelve, o sea, en la forma, en las etapas en las que pasamos cuando pasamos por un dolor. Sin importar qué clase de dolor, qué clase de pena o pena estemos pasando, por la mayoría o por las circunstancias, las etapas son iguales. Por la mayor parte, las circunstancias o las etapas son similares. Ah, por ejemplo, cuando hablamos de una pérdida de pena, en un momento en nuestras vidas cada quien experimentamos una pérdida, ¿verdad? Una pérdida de un ser querido. Cuando se viene esto de un ser querido, a veces que me dicen, ¿cómo vamos a reaccionar o qué le podemos decir a una persona? Lo siento porque acabas de perder a tu familiar o a un ser querido. Cuando me puse a pensar eso, dije, pues la verdad yo no puedo decir que lo acompaño en su pésame o lo siento, sé por lo que está pasando, porque todos pasamos por esas circunstancias o en nuestra vida vamos a pasar por algo similar, pero todos lo tomamos diferente. Cada persona toma una pérdida diferente, cada quien, para una persona la pérdida puede ser leve o tal vez no se le note mucho, y para otras personas puede ser algo muy doloroso. Entonces, esto fue lo que sí me llamó mucho la atención porque estamos acostumbrados, bueno, yo estoy acostumbrado en mi cultura, en mi familia, de que cuando alguien fallece, uno va a dar el pésame a la persona. Y siempre las palabras comunes o las palabras que uno usa casi todo el tiempo es lo acompaño en su pésame. Y la verdad, uno lo hace ah, para dar un poco de closure a la persona, pero la verdad a veces no recapacitamos y no estamos sabiendo exactamente lo que estamos diciendo, porque como dije anteriormente, las pérdidas, las penas de cada persona son diferentes. Aunque uno haya pasado por lo mismo, tal vez uno se puede asimilar a la pena o a la pérdida, pero aunque uno haya pasado por lo mismo, no es lo mismo, siempre es diferente. Entonces, cuando me puse a leer o a buscar más acerca de la pérdida, dice, la pérdida y la pena son experiencias constantes en la vida, es una experiencia común y dolorosa. Pues la verdad sí, ¿verdad? Es una experiencia común que todos vamos a pasar, dolorosa, sí, dependiendo de qué clase de pérdida o pena sea. Como dijimos antes, todos tomamos pérdidas diferentes, el dolor va a ser diferente a cada persona. Tarde o temprano, casi todos aconsejamos a alguien por una pérdida. Y ahorita vamos a hablar de diferentes tipos de pérdidas y vamos a profundizar un poquito más. No podemos vivir una vida sin problemas, desilusiones o cambios inesperados que no podemos consolar. Bueno, eso, a veces hay problemas o desilusiones o cambios en las vidas que causan ¿qué? Una pérdida, causan una pena también. No nomás el que muera alguien, sino hay otros tipos de pérdidas y penas que ahorita vamos a profundizar también. Otro bulletproof que tenía es, tarde o temprano todos experimentamos un tipo de pérdida en nuestras vidas y sentir dolor causado por cierta pérdida. El dolor, cuando estaba leyendo y profundizando más la pérdida y la pena, yo veía que en muchos sitios
se referían al dolor. ¿Por qué? Porque es un dolor que siente uno internamente. A veces uno, como dije anteriormente, puede ser un dolor que unas personas lo sepan a trabajar con el dolor un poquito mejor que otras personas. Hay unos dolores que dependiendo, tal vez tenemos una pérdida similar, pero tal vez mi dolor puede ser un poquito más leve que el tuyo. Y eso depende de la persona, las circunstancias y los motivos de la pérdida o de la pena. Tal vez es la primera vez que una persona tiene ese tipo de pérdida y tal vez otra persona ya ha pasado por eso, entonces tal vez ya está como, ya está consciente, ya sabe cómo reaccionar en esas pérdidas o penas. Entonces, más aquí vamos a ver más adelante tipos de pérdidas. La muerte de un ser querido. Entonces, cuando hablamos de muerte de un ser querido es cuando decimos, ok, lo siento, lo acompaño en su pesar. Otra vez, a veces lo estamos diciendo equivocadamente, pero lo hacemos por respeto a la persona. Pero hay que ser un poquito más detallados, ¿verdad? Mejor a veces escuchar a la persona, ir a apoyarla y darle el apoyo y para que ellos sepan que estamos ahí durante esos tiempos difíciles en sus vidas. Otro tipo de pérdida es la pérdida de una ilusión o una meta. En eso yo creo que muchos de nosotros podemos compartir eso porque ilusiones o metas, muchas veces nos ponemos una meta en nuestras vidas, ¿verdad? Y a veces es difícil alcanzarlas. Y cuando uno no las alcanza, es una pérdida, ¿verdad? Y esa pérdida que nos hace sentir nos desilusiona, nos hace sentir dolor. Entonces sí, esta es otra ah, otro tipo de pérdidas que podemos asimilar nosotros también. Otra pérdida que es muy común es una ruptura familiar. Cuando hablo de ruptura familiar, no solamente estamos hablando de la separación o el divorcio, sino a veces una ruptura familiar es peleas entre familias, peleas entre hermanos, peleas que a veces que son que no tienen mucha importancia, pero el orgullo que tiene la persona y el dolor que causan ciertas rupturas es lo que nos hace alejarnos más y más de la familia y separarnos. Claro, también está la separación del divorcio. Y a veces la separación del divorcio es una pérdida muy fuerte y dolorosa más que todo, dependiendo, ¿verdad? Porque a veces la persona que está afectada puede ser el esposo o la esposa, que de repente le llegan los papeles, ¿sabes qué? Me quiero divorciar. Entonces, a veces el no asimilar eso causa un dolor. Y a veces decimos, ay, pues yo tengo dolor, pero cuando ya están los hijos involucrados o la familia es algo más difícil porque la rotura de una familia, la pérdida y el dolor es mucho más fuerte. Y muchas veces caemos en una desesperación o en unas cosas, en un abismo en el cual no podemos salir y lo hacemos lo hacemos tan insignificante o tan significante que solo pensamos en uno mismo, oh, mi dolor, mi dolor. Y a veces lo que estamos alrededor, los hijos están alrededor, no nos damos cuenta que ellos también están afectados. Entonces esa es una pérdida muy fuerte y muy dolorosa que es causada también por una pérdida, ¿verdad? También otra pérdida es como una pérdida de un trabajo. A mí me ha pasado no tanto la pérdida de perder el trabajo, sino la pena de no alcanzar ah, la posición tal vez que uno quiere, tal vez el no el saber que podemos hacer algo más y por cualquier circunstancia no se pudo. En esos transcursos, en esas etapas también, yo lo hice como una pérdida para mí. ¿Por qué? Porque yo hubiera podido haber hecho más y no lo hice. Pero también, claro, la pérdida de un trabajo, cuando una persona pierde un trabajo, ¿qué es lo que pasa? Causa dolor también. ¿Por qué? Porque a veces uno se empieza a desconsolar, se empieza a estresar, se empieza a decir, wow, ahora cómo lo voy a hacer para pagar la renta, cómo lo voy a hacer para comprar comida a mis hijos, cómo voy a hacer para esto y aquello y aquello. Entonces llega una desesperación, un dolor, un coraje que a veces somos incapaces de controlar y si no sabemos controlar eso,
desafortunadamente vamos a actuar o vamos a tener ah, empujes o vamos a hacer cosas indebidas. ¿Por qué? Porque no estamos preparados o porque no hemos podido controlar esa pérdida. Por eso es bueno cuando uno tiene pérdidas así de un trabajo, tener a alguien, como habíamos dicho, como dije anteriormente, a veces el apoyo de una persona, es una persona que te puede escuchar, de decir, sabes que estoy pasando por eso, y solamente nomás en hablarlo, desahogarse, y en la otra persona solamente el escuchar y entender y tener una conversación es cuando lo pueden hacer a uno un poquito más, quitarle un poquito la angustia pues que tenemos por esa pérdida. Y claro, los consejos que recibamos de la persona, el seguir adelante o sabes qué, vamos para acá afuera, vamos para allá, vamos a buscar otro trabajo. El apoyo yo pienso que es muy importante, no nomás en la pérdida de un trabajo, pero en la pérdida en cualquier tipo de pérdida, en cualquier tipo de pena. ¿Por qué? Porque el apoyo de un amigo, de un esposo o cualquier persona, yo digo que es muy importante siempre y cuando también la persona que está dando el apoyo sea un apoyo positivo, no sea un apoyo en el cual te estén juzgando. Oh, perdiste el trabajo porque pues no estabas haciendo bien. Entonces, en vez de ayudar a la persona a recuperarse de la pérdida de trabajo, lo estamos juzgando, le estamos diciendo, oh, pues fue tu culpa, eso es lo que son las consecuencias. Y no estoy diciendo que no tengan razón, tal vez tengan razón, pero en ese momento la persona no quiere escuchar eso, la persona quiere sentir el apoyo de la amistad, del amigo. También otra pérdida otro tipo de pérdida es el fracaso económico profesional. Es lo mismo, casi es similar a lo de trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el trabajo nos trae economía, nos trae finanzas, nos trae los recursos financieros para poder pagar, como dije anteriormente, la renta, la escuela, estudios, alimentos, proveer a los hijos, a la familia y todo eso. Entonces, sí, o sea, esa pérdida la puedo comparar un poquito con el trabajo, porque el trabajo es el resource donde nosotros estamos agarrando la economía para muchas personas, ¿verdad? O también una pérdida profesional, como anteriormente le dije, de un trabajo, digamos, el no alcanzar ah, los niveles o no alcanzar la posición que uno quería, ¿verdad? Entonces a veces todo eso es una pérdida y es una pena que uno siente. Ahora vamos a hablar cuáles son las etapas o la causa, lo que causa una pena. Como les dije anteriormente, el dolor. Estaba buscando qué significa el dolor, ¿verdad? Y el dolor es referido como el duelo. Se refiere mucho al duelo, que significa dolor. Entonces aquí dice, el término duelo viene del latín dolus, que significa dolor. Y es la respuesta natural a la pérdida de alguien o de algo. O sea, no nomás tiene que ser alguien, como yo decía anteriormente, la pérdida de que alguien falleció, sino de algo, de un trabajo, de un objeto. También hay objetos que son muy valiosos para uno, que a veces los perdemos y a veces causa un poco de tristeza. ¿Por qué? Porque a veces tiene uno cosas, objetos que los tiene por mucho tiempo y de repente se quiebran o desaparecen y dices, ay, ¿qué pasó, verdad? Se desapareció, ya no lo tengo. Entonces causa un poco de dolor y tristeza también. También dice aquí, se manifiesta en el proceso de relaciones personales que siguen a una separación de una persona a un objeto. Así como lo había dicho ahorita, la separación, se separa uno de ese objeto, se separa uno de esa persona y es lo que causa a veces el dolor. El dolor también es esencialmente la experiencia personal de pérdida y se manifiesta de diferentes maneras por diferentes personas. Entonces aquí me está confirmando que, como le estaba diciendo anteriormente, el dolor es, es una experiencia personal. Se manifiesta de diferentes maneras por diferentes personas. Entonces el dolor no se va a manifestar en mí igual que se va a manifestar en ustedes. El dolor o la pena o el dolor de perder algo, el dolor de una pena, la manifestación mía con ustedes va a ser diferente, aunque sea la misma pérdida, aunque sea la misma pena,
Todos tenemos nuestro ser y tratamos cosas diferentes. Ahora, cuáles son las etapas? Ah, me enfoqué mucho en las etapas del dolor se llama de Kübler-Ross, ah, porque se definió en cinco diferentes etapas que me llamaban mucho la atención porque me puse a pensar en cuando perdí a un amigo, ¿verdad? Y lo primero cuando me di cuenta de que mi amigo había fallecido porque por causa de, o sea, lo mataron, pues, o sea, fue una pérdida ah, que yo de primero dije, "Ah, ¿a poco no es cierto?" O sea, yo lo negaba, ¿verdad? Dije, no, ¿cómo es que murió? ¿Cómo es que lo mataron si lo acababa de ver ese día en la mañana? Entonces llegué en la tarde a la escuela y salió las noticias que fue balaceado. Unos muchachos fueron balaceados y cuando lo vi que lo llevaban a la camilla era él. Y, y hasta que no lo vi, ah, yo estaba negado de que no puede pasar. Y las cinco etapas son la primera, negación y aislamiento. O sea, como lo dije, yo me sentí negado y hay muchas veces que la persona se aíslan, o sea, aislamiento, se separan. En la forma de que, pues, o sea, no quieren reconocer, ¿verdad? Es lo mismo, la negación, se negan en no querer reconocer, no decir, no es cierto. Mejor como que se van, ¿verdad? Como que no quieren escuchar, se van a su propio mundo. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar de eso, no quieren aceptarlo. Por eso a veces, por eso de aquí dice el aislamiento, se aíslan las personas. La segunda es la ira, la rabia y el enojo. Ya cuando me dijeron y cuando me di cuenta de que sí, mi amigo murió, lo mataron. ¿Sabe qué? La ira, la rabia, el enojo me vino. ¿Por qué me vino eso? Porque yo dije, ¿cómo puede creer si él estaba conmigo? Yo enojado, ¿por qué lo dejé ir? ¿Por qué? Y enojado, ¿por qué fue para allá? ¿Para qué fue para allá? Siempre uno, el por qué hicieron eso, por qué aquello. Entonces esa es la ira, el enojo que uno le da. Y hasta me puse a pensar, si yo estuviera ahí con él, eso no hubiera pasado. Si hubiera estado con él, no hubiera pasado, yo lo hubiera alejado. Entonces, eso causa un dolor, un dolor muy fuerte porque es una confusión, un enojo, el por qué, si hubiera estado ahí no hubieran pasado, por qué a él, cómo pasan las cosas. Entonces también la tercera etapa es la negociación. O sea, cuando estamos hablando de negociación significa de que ok, entonces ya sé, ya estoy un poquito, ah, o sea, ya estoy en el sí y en el no, o sea, yo estoy diciendo, oh, ok, sí, cierto, ya murió, ahora tengo que aceptarlo, ¿verdad? Ya después de eso a veces viene la depresión, la persona se deprime, si no sabe aceptar las cosas, no tiene un apoyo, se va a la depresión y puede caer y puede pasar cosas graves, ¿verdad? Y ya al último, cuando uno acepta, tiene la aceptación de todo eso, es cuando uno dice, oh, ok, pasó esto, lo acepto, no tengo nada que hacer. Y ahí quedamos. Esos son las etapas del dolor en la forma como uno puede, ah, puede asimilarse con una pérdida o un dolor. Ah, y luego estamos hablando cómo sobrellevar eso. Y como le dije, aquí dice, todas las relaciones en formas diferentes, pero aquí dice, todos relacionamos en formas diferentes, pero podemos ver la pérdida como una parte natural de la vida. Pero aún así nos pueden embargar el golpe y la confusión, o lo que puede dar lugar a largo periodo de tristeza y depresión. Otro, hablar de la pérdida con un ser querido, mantenerse ocupado, atender grupos de consejería y tratamientos de terapia. Esas son cosas muy importantes que uno puede hacer, más que todo. ¿Por qué? Porque uno está desahogando cuando está haciendo esa clase ah, de recursos, cuando está utilizando esa clase de recursos. Aceptación del pasado. Hay que aceptar el pasado. Va a durar tiempo, pero tenemos que aceptarlo, hermanos. Aunque suene irónico, ayudar a otra persona que está atravesando por una pérdida similar le ayudará a sentirse mejor. Sí, ¿por qué? Porque uno dice, no soy el único, hay más que están pasando por el mismo dolor. Entonces uno asimila y uno tiene un poquito de comfort en uno mismo.
cuidar de su familia, el cuidarnos, distraernos. Eso nos mantiene en no pensar en la pérdida y el dolor. Ahora, cuando hablamos bíblicamente de la pérdida y el dolor, hay unos, tengo tres versos que me llaman mucho la atención. Primero es Salmos 34, 17 al 18, dice, los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Señores, muchachos, hermanos, el Señor siempre va a estar con nosotros. Aunque estemos atravesados por circunstancias muy diferentes, Él siempre va a estar con nosotros. Aquí dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los espíritus abatidos, hermano. La otra es Salmos 35, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Es lo que me quiso decir aquí, que sí, va a haber llantos, va a haber enojos, vamos a pasar por diferentes etapas, pero al final del túnel vamos a encontrar la luz, hermanos. Al final del túnel vamos a encontrar la luz y esa luz que solamente nuestro Señor nos puede proveer. Y este último que me dio mucho la atención es de Job. Job 1, 20 al 21 dice, al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Si todos sabemos, entendemos la historia, la vida de Job, él fue una persona que realmente fue probada. Fue una persona que atravesó por muchas pérdidas, lamentos, pasó por muchas cosas y al final se dio cuenta que así como Dios provee, así como Dios te lo quita, Él va a proveer. Y eso es lo que pasó con él. Es un ejemplo de la pérdida. Es un ejemplo del cómo seguir adelante a pesar de las circunstancias, de las penas y las pérdidas que vivimos en nuestras vidas. Ah, Esto es todo. Espero que les haya servido, les haya edificado en una forma o en otra este tema, que para mí sí lo fue. Y espero que escuchar o que me den cualquier tipo de feedback. Bueno, muchas gracias y que estén bien. Gracias.